Buenos días, queridos estudiantes y padres de familia. Reciban un afectuoso saludo de su docente Renato Alfonso Castellar Alvis, docente de álgebra. En el día de hoy vamos a mirar lo que es el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos dice que si tenemos varias rectas paralelas como esta L1, L2 y L3, que son cortadas por estas dos rectas, la recta T y S, se nos van a armar segmentos que son proporcionales. ¿Cómo se nos escribe eso? Dice que la longitud de A, que es la misma AB, ¿sí? Es AB, o sea, este segmento, como este segmento C es a este segmento D. Entonces aquí armamos esta proporción, como ustedes observan aquí, pero también podemos armar otras proporciones, como lo vimos, digamos, en el primer periodo, de que a partir de una proporción podríamos armar nosotros. Y también lo podemos poner de esta manera, porque como ustedes observan, AB es A, BC es B, DE es C y EF es D. Pero podemos tomarla de esta manera. Y eso es lo que nos dice el teorema de Tales. Entonces aquí, seguidamente, miramos una aplicación del teorema de Tales para los triángulos. Y entonces lo que nos dice en esta parte es que si nosotros tenemos este triángulo ABD y tengo el triángulo ACE, de tal manera que este ángulo A es igual a este mismo ángulo que está aquí y el lado DB es paralelo al lado S, entonces los triángulos serían semejantes, se pueden ubicar de esta forma como está aquí. Entonces nos resultarían las proporciones, las siguientes proporciones: AE es a AD, como S es a DB y como AC es a AD. Estos nos resultarían porque los lados, digamos, como son triángulos semejantes, entonces los lados correspondientes deben ser proporcionales, como había visto en un taller anterior. Entonces se nos tiene que cumplir esto. Recuerden que siempre tomamos un par, puede ser este con este o este con este, ¿cierto? Tenemos que tomar un par de igualdades ahí para resolver. Entonces, continuamos. ¿Cómo determinamos la altura por el teorema de Tales? Entonces aquí tenemos que si dos triángulos tienen sus lados paralelos o perpendiculares, mire, estos dos lados, este es paralelo a este que está acá, ¿sí? Y son perpendiculares, este cuadrito que está aquí significa que son perpendiculares. ¿Qué son perpendiculares? Que tienen ángulos rectos. Entonces observan bien que aquí en el triángulo ABD, ¿cierto? Este lado es paralelo a este y también tiene lados perpendiculares, y en este caso serían semejantes estos dos triángulos. El triángulo ABD y el triángulo ACE serían semejantes. Si dos triángulos tienen rectángulos, en este caso son triángulos rectángulos, tienen un ángulo agudo igual, como es este caso, este es un ángulo agudo que es común para los dos, entonces también son semejantes. Y por esa semejanza de triángulos se nos debe cumplir esta proporción. Es decir, que S es a AC como DB es a AB. Y esto lo vamos a utilizar realmente para determinar la altura, como lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva, cómo midió Tales, que fue, digamos, un matemático griego, cómo midió la altura de una pirámide en su época. Entonces él lo que hizo fue tomó este arbolito que está aquí y a la misma hora en el sol, cuando estaba el sol afuera, tomó la sombra y le dijo a unos sacerdotes que midieran la sombra, o sea, la distancia que hay desde la punta del palito, toda la sombra. Pero también pidió simultáneamente que midieran la sombra de la pirámide, ¿cierto? Y entonces lo que hizo fue establecer esa relación. La altura de la pirámide H, que es esto que está acá, es a S, es decir, a la sombra de la pirámide, como la altura del bastón era la sombra del bastón.
Entonces estableció esta proporción aplicando lo que teníamos acá. Entonces, esa es la aplicación. Entonces vamos a mirar ahora algunos ejemplos. Dice la recta A, B y C son paralelas a la longitud de X. Entonces si se dan cuenta, aquí lo que se está, digamos, aplicando es el teorema de Tales. Entonces vamos a hallar este valor de X que no conocemos y aplicando el teorema de Tales, entonces decimos 4 es a 10 como X es a 14. Aquí lo que hacemos es organizar, ¿cierto? Aquí lo que organizamos y entonces queda que X es igual a 4 por 14 sobre 10. 4 por 14 me da 56 sobre 10 y esto me da 5.6. Es decir que ese valor de X aplicando el teorema de Tales es 5.6 centímetros. Como un segundo ejemplo, miramos que nos dice que un poste vertical de 3 metros proyecta una sombra de 1,5 metros. Es decir, este poste que está aquí nos va a proyectar una sombra de 1,5 metros. Y a su vez este árbol también nos va a proyectar una sombra que es de 4 metros y nos piden hallar la altura del árbol. Entonces aplicando el teorema de Talos, pues establecemos las proporciones. Decimos que la altura del árbol es a la longitud de la sombra del árbol, como la altura del poste es a la sombra del poste, aplicando el teorema de Tales en los triángulos. Y entonces X es igual a 4 por 3, este 4 pasa a multiplicar aquí, 4 por 3 sobre 1,5, queda 2 entre 1,5 y es 8 metros. Quiere decir que la altura del árbol, aplicando el teorema de Tales en los triángulos, es de 8 metros. Y esos serían los dos ejemplos. Entonces, aquí viene la actividad número 1, que dice que si las rectas son paralelas, calcula la longitud de X. Entonces aquí ustedes establecen la proporción, dicen X es a 4,5 como 2 es a 3. Realizan la operación y hallan el valor de X. O sea, multiplican 3 por X igual a 2 por 4,5. Multiplican esto y entonces X es igual a 2 por 4,5 sobre 3. Realizan la operación y eso le da en centímetros. Y ese sería el valor. Una torre tiene una sombra, este es el segundo ejercicio, dice una torre tiene una sombra de 10 metros al mediodía, mientras que una botella de 25 centímetros proyecta una sombra de 4 centímetros a la misma hora. ¿Cuánto mide la torre? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Tales de los triángulos y establecemos las proporciones. X es a 10 como 25 es a 4. ¿Sí? Y aquí nuevamente despejamos 4x es igual a 25 por 10 y x sería igual a 25 por 10 sobre 4. Realizan las operaciones y esto debe dar en metros. ¿Listo? El siguiente ejercicio dice calcule la altura de la persona según los datos del gráfico. Aquí vamos a calcular la altura. Nuevamente fíjense, aquí nosotros podemos trazar una... Y aquí nos da el triángulo nuevamente, entonces establecemos la proporción. 6 es a 4, como la altura del señor es a 1,2 metros. Entonces, h sobre 1,2 es igual a 6 sobre 4. Entonces, h es igual a 1,2 por 6 sobre 4. Realizan esa operación y esta altura le debe dar en metros, la altura del señor. Hacen esta operación y le dan metros. Listo, ese es el tercero. El cuarto dice una señal de tránsito de 2 metros de altura, que es la que tenemos aquí, proyecta una sombra de 10 metros, que es la que tenemos acá. Al mismo tiempo, una pared de un edificio proyecta una sombra de 80 metros. Es decir, de aquí hasta acá. Calcular la altura de la pared. Entonces, aquí establecemos la relación. La altura de la pared es a 80 como 2 metros, que es la altura de la señal, es a 10 metros,
y entonces H sería igual a 80 por 2 sobre 10. Realizan la operación y esto tiene que dar en metros. Me voy a regresar acá porque quiero observar esto. Aquí tenemos un error, vamos a corregir. Aquí vamos a corregir este error, me disculpan. Aquí me equivoqué porque la relación está mal. Porque digamos que en este caso la sombra digamos la sombra de la torre no serían 4 metros, sino la suma de 4 metros más 1,2. O sea que aquí sería 6 es a 5,2 metros, como H es a 1,2, para poder establecer eso bien, porque observen bien, esta torre aquí me va a dar esta sombra grande, esta de acá abajo, y este me va a dar esta sombra pequeña, por lo tanto el tamaño de la sombra de esta torre va a ser todo esto. Entonces esta altura va a ser a toda la sombra de la torre, como esta altura de este señor, que es esta que está aquí, va a ser a esta sombra de ese señor. Entonces ahí tenemos un error, por eso me volví a corregirlo, y entonces aquí nuevamente H es a 1,2 como 6 es a 5,2. Entonces H es igual a 6 por 1,2 sobre 5,2. Ustedes realizan las operaciones y esto me va a dar en metros. ¿Listo? Entonces, estimados chicos, discúlpenme este error acá del ejercicio número 3. Aquí nos faltaría este último. Este es el número 5. De igual manera, pues tenemos que estos triángulos son semejantes. O sea, el triángulo este grandecito es semejante a este. Entonces establecemos la relación X es a 40 como 9 es a 15. Y entonces aquí me quedaría que 15x es igual a 9 por 40. Y entonces x es igual a 9 por 40 sobre 15. Ustedes realizan esa operación y aquí le va a dar valor en metros. O sea, multiplican y dividen, eso le da valor en metros, es decir, el valor de el ancho del río. Aquí calculamos el ancho del río si tenemos toda esta situación que está acá. Entonces eso es todo, queridos chicos. Por favor me disculpan este error que cometí acá. Porque realmente, digamos, realmente la sombra de esta torre era todo esto que está aquí, no hasta aquí está donde lo puse inicialmente, sino todo esto. Entonces, no siendo más, me despido y espero que esto les sirva para terminar su actividad de la mejor manera posible. Y bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, pues estaré atento en la hora de asesoría para aclarar alguna duda. Gracias.